facilitado el trabajo porque yo estaba pendiente de lo que iba a pasar para armar un escándalo de marca mayor, pero él renunció. Y entonces al renunciar ya se cayó la noticia. Porque yo lo dije desde el día cero, que yo creo que incluso lo entrevistamos en aquel momento, o no me acuerdo si yo conversé con él. Aquí, en una democracia, tú no le puedes negar el derecho a nadie a aspirar a un cargo de elección popular. Si la persona trabaja en una institución del Estado, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, etcétera, hay algunos en el Tribunal Electoral, obviamente no pueden ser candidatos, pero en todos los demás, el hecho de que la persona trabaje en una institución del Estado no es un obstáculo para que la persona aspire a un cargo de elección popular. Y peor aún, el asunto se agrava cuando la persona, uno, decide ser candidato o candidata, y dos, es percibido como que como candidato al cargo de elección popular que sea, no le gusta cómo gestiona el gobierno. Bueno, ese es su derecho. ¿O es que las instituciones de gobierno son propiedad de los partidos que gobiernan? No, las instituciones del gobierno, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, son propiedad del Estado. Y en consecuencia, todos los panameños tienen derecho a acceder a un puesto público. Y a ningún panameño se le puede corretear porque siendo funcionario público sea crítico de la gestión del gobierno. Pero en Panamá esa tara sigue existiendo. Está con nosotros el periodista Betseray Richard, quien le facilitó el trabajo sucio a algunos sucios en política y renunció. Betseray, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor, y a la audiencia y a todos los que están acá en la cabina. Efectivamente, renuncié a mi trabajo dentro de SER TV como periodista tras más de un año y algunos meses de presiones fuertes que en las últimas semanas habían aumentado, ya cuando lo comencé a hacer público desde mis redes sociales. Y básicamente es algo que ningún trabajador público merece pasar y que demuestra parte de las falencias del propio sistema como tal. O sea, que lamentablemente las instituciones están siendo manejadas como si fuesen una finca privada de algunos partidos políticos específicamente, ¿no? Betseray, cuando usted habla de presiones y de diferentes medidas, yo recuerdo que usted era una de las primeras figuras al mando del departamento de noticias de SER TV desde que inició esta administración. ¿A qué tipo de presiones se refiere? Mire, eh, Leonardo, la primera presión, apenas me postulo en el 2022, el exdirector Eddie Araúz me dice, ¿sabes qué? O sea, literalmente me dijo esto, te vamos a tener que votar por haberte postulado. Y yo le digo, lo que pasa es que no me he postulado por un partido político, estoy como independiente, voy a buscar mis firmas, no soy candidato todavía. Me dice, ¿sabes qué? De presidencia hay una instrucción del señor Boris Moreno para que te destituyamos. Yo le dije, bueno, vamos a entrar en una batalla legal, hablé con mis abogados y presentamos nuestros descargos y invocamos el fuero electoral laboral, que impide a cualquier institución de gobierno poder destituir a una persona por el tema de la candidatura. Se puede pedir a una persona con causal, pero no por razones políticas. Y tras eso, bueno, vinieron un montón de situaciones que en mi camino, si yo te hago un recuento, probablemente yo puedo hacer un libro de lo que pasó desde que yo comencé a buscar mis firmas, entre ellas que me quitaron mis funciones, bueno, lo último que sucedió fue que me mandaron a la biblioteca, que me sacaron de mi oficina, que me quitaron el estacionamiento que estaba asignado a mí para mandarme a un lugar Qué apartado. O sea, ridiculez. eran una cantidad de castigos, los cambios de horario, porque yo tenía un horario establecido desde antes de mi candidatura, que yo entraba a las 5 de la mañana y salía a la 1 de la tarde. Entonces, como ellos vieron que tenía un horario que me ayudaba a buscar mis firmas en hora de la tarde, entonces me cambiaron el horario de 8 a 4 para que yo no tuviese parte de la tarde. Después querían poner en la noche. O sea, me tocó hacer un esfuerzo muy grande en el camino por tolerar. Y yo creo que también fue un error no hablar desde un inicio de lo que sucedió, porque no es cómodo trabajar en un espacio donde me toca estar prácticamente tirando una granada toda la semana por situaciones políticas que se están dando en una institución del Estado
que no debe funcionar a raíz o a través de decisiones políticas, pero que lamentablemente ha pasado, sucedió y sigue sucediendo en estos momentos. Hola, un poco como hablando, regresando a lo que dice el profe, que al final TV es la televisión del Estado, eso implica que lo pagamos todos con nuestros impuestos, no es el canal de televisión ni el medio de televisión del PRD ni de ningún partido político. Pero si estas presiones se le dieron a usted por buscar una candidatura política, ¿qué nos dice eso de la cobertura o imparcialidad del canal frente al gobierno? Todos sabemos, bueno, los panameños todos sabemos que ese canal no es imparcial. Ese canal está siendo utilizado, y eso no es solo de este gobierno. Históricamente, CERTV es utilizado como una herramienta de propaganda del gobierno de turno. Se llama sistema estatal, pero responde directamente al gobierno. Es decir, es un sistema gubernamental que responde a un director que es nombrado por el presidente, por el órgano ejecutivo, lógicamente es ratificado por la Asamblea, pero responde directamente al Ejecutivo. Los lineamientos vienen directamente de Presidencia a la Dirección General. Los presupuestos son aprobados directamente desde el órgano ejecutivo. Por lo tanto, responden en su totalidad. La programación hoy en día, enciéndelo en estos momentos, absolutamente aburrida o pasando cuñas del gobierno o en los noticieros, un desfile de ministros defendiendo la gestión, incluso defendiendo cuando hay algún escándalo de corrupción, se sienta el ministro a defender sin cuestionamiento alguno de las situaciones que pasan por el país. Por ejemplo, en el 2022 se dan protestas que el país se tranca en su totalidad. Usted puede buscar las grabaciones en YouTube del canal. ¿Qué estaba pasando en el canal durante todo el día? Cosas positivas que hacían los ministerios. O sea, el país trancado al borde del colapso y simplemente la gente viendo el canal con propaganda del gobierno. Lo que sucedió hace algunos meses con lo de la mina. El país trancado en su totalidad. Lo que me diría mi lógica es que si la televisión es del Estado, debe reflejar lo que está pasando en el país, porque el Estado somos todos, hay que entender eso. Gobierno es una cosa, Estado es otra cosa. Estado somos todos, incluso los sectores que protestan, la izquierda, la derecha, la empresa privada, pero resulta que ese canal únicamente refleja la posición del gobierno, cosa que no debería pasar, pero sucede, ¿no? Es básicamente que un motín político, nos estás diciendo, Betseray. Si eso es así, ¿cómo entró entonces Betseray Richard a hacer TV? ¿Cómo fue contratado? Mira, en el 2019, cuando gana el presidente Cortizo, un mes antes yo había presentado un programa piloto en Medcom. Se lo había presentado a la directora de programación, en aquel entonces Giselle González. Ella era la gerente de programación de Medcom. Cuando Cortizo la nombra directora de CERTV, ella tenía mi contacto y a través de Jorge Luis Sánchez, que era su subdirector, ellos coinciden y dicen, ¿sabes qué? Ambos conocemos a Betseray, es un profesional que además no es del partido PRD, no está inscrito en ningún partido político, me convocan, me entrevistan y de esa manera ingreso. O sea, con el endoso también de Jorge Luis Sánchez, porque además nos conocemos profesionalmente, tenemos una amistad desde hace algunos años, así que esa fue la coincidencia de ingresar ahí, que ambos directores me conocían y que no tuve que pasar ningún filtro de repente inscribirme en un partido político para poder ingresar al cargo. Betseray, usted al principio de la entrevista dio detalles de la situación que pasó luego de que afirmó que iba a ser candidato por libre postulación, que iba a entrar en política. Evidentemente no debe ser el único funcionario que en su momento y ahora sufrió estas presiones y estos asuntos por haber dicho yo estoy y quiero cambiar, quiero formar parte de la política, quiero correr a un cargo público. ¿Qué acciones le quedan al funcionario que sufre esto al momento que está en el cargo? Como porque la última opción que hay es renunciar. Sí, mira, si no tienes fuero electoral, simplemente te tienes que quedar callado. No puedes luchar, te tienes que dejar someter. Incluso hace algunos años se hablaba de un caso de un compañero que lo habían mandado, o sea, era un productor de televisión y por castigo lo mandaron a la garita de seguridad como guardia de seguridad. Otros casos de otros funcionarios que por castigo, o sea, profesionales, con título, con méritos, no inscritos ni en el PRD ni en ningún partido político, que están ahí por mérito,
porque hay profesionales dentro del Estado, hay que reconocerlo. No todos los que trabajan en el Estado son miembros de partidos políticos, hay gente profesional que lo mandan al lobby como castigo. Hay personas que te sacan de tu oficina como castigo o te mandan a hacer un trabajo denigrante o a la biblioteca en mi caso. Y hace un rato el profesor, que mencioné el profesor Cabrera, que por qué había facilitado la tarea, por qué le había facilitado a ellos el hecho de que yo renunciara. Mire, le cuento algo que esto no lo dije en la carta de renuncia, una carta que se hizo pública. En los últimos días, en las últimas semanas, me había percatado de algo que ilegal, no tengo cómo probarlo porque no tengo acceso a las cámaras del canal, pero lo sé. Habían dado órdenes a algunas personas del canal a que me dieran seguimiento, a que me tomaran fotografía sin que yo me diera cuenta de lo que yo estaba haciendo en mi computadora, a que hicieran capturas de las pantallas de las cámaras para verificar a qué hora yo salía a almorzar, a qué hora regresaba a almorzar, con quién hablaba, con quién no hablaba. O sea, los compañeros me decían, mira, ya no te puedo ni siquiera hablar, porque te hablé ayer, te saludé en el pasillo y me llamaron del departamento de seguridad para preguntarme por qué yo estaba hablando contigo. Es decir, yo en algún momento debo decir que sentí que podría estar en peligro. Señores, estoy en una institución pública, yo sé que no debería sentirme así, pero ese seguimiento, porque yo vi a una persona tomándome una fotografía sin que yo me diera cuenta, me volteé y vi que me estaba tomando una fotografía. Un día yo estaba en el área del subcontrol del canal donde se emiten las transmisiones y llega una directora de departamento y me dice, tú tienes acceso restringido a este lugar. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que me saquen de aquí con policía porque no hay ninguna orden por escrito que yo no pueda estar en mi puesto de trabajo. Ya había un hostigamiento a un nivel y entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya faltan algunos días para salir. O sea, yo no sé hasta qué punto pueden llegar, o sea, sentirse amenazados. Esa es una institución que maneja millones de dólares. Yo estoy cuestionando de frente a los corruptos a través de mis redes sociales, no solamente corruptos del gobierno, sino diputados que se han beneficiado con contratos como el del IDAN, que es de mi circuito de Bisuñe. O sea, yo estoy pegándole duro a todos los, o sea, a corruptos de distintos niveles, de todos los niveles. Entonces, en algún momento yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es tomar distancia porque estoy prácticamente en un nido de víboras y no quisiera que mi vida se ponga en peligro. Así que tomé la decisión, ¿sabes qué? Lo consulté con mi familia y este es el momento de irme. Casualmente, Betseray, te quería preguntar eso, que no solamente sería por tu candidatura como diputado independiente que te querían fuera de ser TV, sino que habría presiones también de políticos a los que tú has estado golpeando por supuestas contrataciones millonarias que estarían afectando al Estado. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Así es, mira, te cuento algo. Hace un rato que mencioné que cuando yo me postulé como independiente, me dijeron que me iban a destituir y tuve que invocar el fuero electoral laboral. En ese momento me argumentaron que mi candidatura le incomodaba a la diputada Zenobia Vargas, que es del PRD, forma parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, es allegada al presidente Cortizo, al vicepresidente Carrizo, o sea, ella que está en el círculo de poder ya había expresado su molestia. Por lo tanto, yo dije, ¿sabes qué? No debería pasar que un diputado se intrometa de esa manera y que tenga una injerencia directa, pero bueno, sucedió y tuvimos que hacer la lucha. Posteriormente, algunas investigaciones periodísticas que me ha tocado hacer es destapar escándalos como que en San Joaquín se destinaron 8 millones de dólares para pintar algunos edificios. Yo llego al lugar, simplemente la obra ya debió haber concluido hace meses, los edificios no fueron pintados y los que se les pasó una mano de pintura quedaron mal pintados, la gente se está quejando. Y resulta y pasa que los trabajadores, esto para darte detalles de lo que la gente me contó y de lo que pude evidenciar, se les pagaba en efectivo a los pelados del barrio. O sea, nadie fue contratado en ningún momento. Y en algún momento se les dijo, ¿sabes qué? La plata se acabó. Y yo saqué eso en un video. Yo demostré parte de lo que estaba pasando. Resulta y pasa que algunas personas mencionaron a la diputada Zenobia vinculada a ese caso y la diputada posteriormente presenta una denuncia
ante el Tribunal Electoral por campaña sucia. Incluso argumentó y utilizó un artículo del Código de la Familia aduciendo violencia política contra la mujer, que el Código de la Familia dice que tú no puedes usar la imagen de una persona sin su autorización, pese a que ella es diputada. Ella es una figura de alto perfil, es una figura pública, es una persona que sale todos los días en los medios de comunicación. Ella argumentó que yo necesito autorización de ella para poder usar su imagen cuando hablo de una situación. O sea, imagínense el ridículo. Pero por ahí ya yo comencé a entender de dónde venía la presión y a quién le estaba incomodando. Y ellos, lógicamente, están viendo las encuestas, o sea, encuestas que hacen a nivel interno los partidos políticos, y ven que cuando un candidato comienza a marcar, les comienza a dar algo, porque en realidad ellos han gastado dinero del Estado pintando canchas, regalando jamones, regalando sillas de ruedas, porque eso está en redes sociales. Han regalado a diestra y siniestra. Y hoy en día no están marcando bien las encuestas y eso lógicamente les molesta. Bueno, óigame, lo que sí es cierto es que algún día, y esto se lo he dicho yo a alguna gente que ha estado directamente vinculada al poder de la presidencia con respecto a CERTV. Algún día llegará que CERTV efectivamente sea como los gringos llaman, un PBS, un sistema de radio y televisión estatal, efectivamente, como lo dice su nombre, pero en donde no sea un elemento propagandístico del gobierno de turno. Caramba, ¿por qué los panameños no podemos aspirar a que CERTV sea como la BBC de Londres? O como la televisión española, que es estatal. Obviamente son medios de comunicación estatales, que no es que se van a ir en contra del gobierno de turno, pero tampoco son propagandistas del gobierno de turno. Son entes informadores. Algún día un gobierno entenderá eso y algún día respetará a los panameños, y digo un gobierno porque todos, desde que existe CERTV, antes tenía otro nombre, todos han incurrido en el mismo vicio. Hacer uso Profesor, de CERTV como un medio propagandístico del gobierno, y por eso nunca termina de despegar. y quiero hacer una también acotación sobre eso que usted menciona. Esos canales, BBC Londres, RTV España, apelan al mérito de los trabajadores y por eso la calidad incluso mundial de esos medios de comunicación. Acá en Panamá, la directora de noticias, por ejemplo, que yo lo mencioné en varios videos, directora de noticias, hizo campaña con el vicepresidente Carrizo. No tiene título y está liderando a decenas de periodistas que sí tienen título. Ojo, yo no voy a decir que porque no tenga títulos no la hace una profesional, pero cuando hablamos de mérito, ella es una de las primeras personas que ejecutó el plan para poder establecer la persecución dentro del canal desde el punto de vista partidista. O sea, lamentablemente a ella le tocó ser el brazo ejecutor o también parte de la que ideó el plan para establecer todo este tipo de medidas, pero una persona sin título, lamentablemente. Al igual que la directora del canal, que entiendo que tampoco tiene título universitario y además su vínculo, o sea, con la ministra del Mides, es la cuñada de la ministra del Mides. O sea, hay algo no ético. A nivel interno siempre me hablaron del debate ético y me decían, no, lo que pasa es que tu ética como funcionario no te debe hacer estar aquí porque por ética tienes que renunciar. Pero ahora cuando entramos en el debate de la ética, resulta que si tú eres cuñada de una ministra, es decir, eres prácticamente subalterna, o sea, estás dentro del engranaje, eso te hace tener una conexión mucho más Sí, en pero contra de ahí es la donde se ética confunden. La ética del profesional no tiene nada que ver con la participación política. Y eso es lo que yo cuestiono, no de esta administración, de todas las administraciones. Bueno, Betseray, muchas gracias, muy amable por darnos el tiempo. Gracias, profesor. Saludos a todos. 8